Muchas gracias. De entrada le doy las gracias a los organizadores de la FIL del Palacio de Minería y a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, también les doy las gracias a quienes nos acompañan aquí de forma presencial y a quienes nos acompañan mediante la transmisión en vivo que se está realizando por las redes sociales del programa. El día de hoy vamos a presentar dos tomos que pertenecen a un título general que se llama Crisis climática y transición justa en Asia y África. Uno se enfoca en temas como el sur global, la financiación, y otro se enfoca en temas de transición energética. Y bueno, ambos libros tratan de ver cómo se están dando estos procesos en ciertas regiones del mundo con un desarrollo un poco menor a los países que generalmente se conocen como los países del norte. Para hablar de los temas nos acompaña el día de hoy César Duarte el doctor César Duarte y el doctor Alejandro López. Ambos realizan tareas de investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas. Los dos tienen estudios en economía. El doctor César también tiene estudios en historia y el doctor Alejandro López en estudios latinoamericanos. Entonces, sin más, les doy la palabra. Empezaríamos con César, por favor. Tienes alrededor de 20 minutos y después de esto pues haremos un diálogo con el doctor Alejandro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Primero agradezco la invitación por parte de la doctora Alicia Girón, la coordinadora del libro, y por parte del PUEAO, ¿no?, que ya tiene la O desde este año, para presentar este texto, del que además pues tengo el honor de formar parte con una contribución, con un capítulo, ¿no? Primero me gustaría hablar un poquito del contexto del libro, ¿no? El libro es resultado de los trabajos de un seminario de economía financiera, pero que, digamos, a partir de algunos años, y como parte de la colaboración con el programa de estudios sobre Asia, África y Oceanía, se nos ha invitado a voltear a ver a otras regiones, ¿no? Y aquí aparece un concepto que es importante desde el inicio, que es la idea del sur global, ¿no? Digamos que los que formamos parte de este equipo de investigación y que hemos sido formados dentro de este equipo de investigación, habíamos estado acostumbrados a entender los procesos de la economía financiera, pero sobre todo viendo ya sea países de Estados Unidos, ¿no?, países europeos, etcétera, y cuando volteábamos hacia países periféricos, pues básicamente pensábamos en América Latina, ¿no? Y bueno, acá Alejandro, que realizó sus estudios en la región específicamente, ¿no? No me dejará mentir. Tenemos como esta tendencia, que me parece que es incluso natural, ¿no?, a voltear a ver a nuestros países, ¿no? O sea, siempre uno se aproxima a lo que le es más conocido y pues resulta de alguna manera más sencillo hablar de estructuras, de tradiciones, de contextos que nos son mucho más familiares. Pero a partir de que empezó esta colaboración con el programa de estudios, se nos hizo esta invitación que al mismo tiempo era un reto, ¿no? Decir, bueno, ok, pero ¿cómo pensamos al resto del mundo? Y no solo al resto del mundo desarrollado, sino a esto que se ha catalogado en términos, digamos, en contextos recientes como el sur global, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en África? ¿Qué está pasando en Asia? Y ahora qué está pasando en Oceanía, y qué relación tiene con lo que hemos estudiado y qué podemos aprender a partir de esas nuevas experiencias y qué de lo que sabemos podemos utilizar para entender las experiencias de, digamos, que de esas regiones del mundo que pues, representan más del 50% de la población mundial, ¿no? Lo cual, si lo ponemos en ese contexto, la pregunta es ¿por qué no lo habíamos hecho antes?, ¿no? O sea, ¿por qué habíamos estado ignorando a una región tan amplia del mundo, ¿no?, que además está creciendo tanto? Y este libro se inscribe como parte de ese esfuerzo, ¿no? Y como parte de una invitación no solo a voltear a ver esos países y digamos que también como de un reto a voltear a ver regiones que incluso en el contexto actual, suena feo decir está de moda, ¿no?, pero
China está llamando mucho la atención, India está llamando mucho la atención, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de la región, ¿no? Hace unos años Japón era como el que llamaba la atención, últimamente ya no tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto del sudeste asiático? ¿Qué pasa con los países africanos, que es una región históricamente olvidada en los estudios sociales, económicos en general, y en América Latina no se diga, ¿no? Y además el contexto actual también nos obliga a voltear a ver esa región, ¿no? O sea, sabemos muy poco, por ejemplo, del Medio Oriente, más allá de estos prejuicios de que pues, el Medio Oriente es una zona de inestabilidad política, militar constante y ya, ¿no? ¿Cuál es la estructura económica del Medio Oriente? O sea, ¿a qué se dedican? ¿Qué producen? ¿A quién le venden? ¿Con quién son sus relaciones comerciales? Y eso nos permite entender mejor cómo está estructurado este mundo, ¿no? Y ahora lo que ha pasado en días recientes sobre lo de Irán, ¿no? Y de repente uno se pone a escuchar las noticias y dice, bueno, ¿pero qué sabemos de Irán? ¿No? O sea, más allá de que es un país importante geopolíticamente en el Medio Oriente, pero ¿por qué es importante geopolíticamente en el Medio Oriente? ¿No? O sea, entonces este texto creo que se inscribe en ese esfuerzo que nos ha invitado el programa para entender esas regiones, ¿no? Ahora, la idea o el título general del libro es Crisis climática y transición justa, que está dividido en 2 tomos, ¿no? Y aquí, digamos, entra un poco también aclarar cómo lo estamos haciendo, desde qué aproximación lo estamos haciendo los que participamos en el libro, las que participamos en el libro. Como decía, la mayoría venimos de una formación, bueno, no la mayoría, pero una buena parte venimos de una formación en economía financiera, y entonces es como, bueno, ok, ¿y ustedes qué están hablando de la transición energética y el cambio climático y tal? Pues una de las ventajas o tal vez desventajas, ¿no? de estudiar economía financiera es que podemos meter la cuchara prácticamente en todos lados, porque siempre aparece la pregunta de, ok, ¿y cómo lo pagamos? ¿No? Y entonces ahí es donde nosotros podemos entrar, porque justo el tema del financiamiento se vuelve fundamental, ¿no? O sea, esa transición energética tiene que ocurrir con base en financiamientos específicos para que ocurra esa transición energética, ¿no? Y eso viene de la mano de una serie de contextos financieros internacionales que van a permitir o van a limitar el alcance de esas transiciones energéticas, ya sea en países de Asia, en países de África, en países de América Latina o en países de Europa, ¿no? O de Oceanía. Y entonces ahí es donde se encuentra ese nexo entre el estudio de las regiones, el estudio de la transición energética y este enfoque de economía financiera heterodoxo, es decir, que considera críticamente la importancia de los flujos financieros o de los flujos de financiamiento, ¿no? Pero también las consecuencias tanto positivas como negativas de esos flujos financieros o de esos flujos de financiamiento, ¿no? Entonces, en términos generales, el tomo 1, que lleva por título Sur Global y un nuevo orden económico y financiero, o sea, la primera provocación implícita del texto es el mismo concepto de sur global, ¿no? Y ahí, bueno, ahí está mi contribución, que tiene que ver con la discusión de ese mismo concepto de sur global, que en realidad, digamos que es un concepto que ha entrado mucho, lo hemos estado utilizando mucho, y que ha venido a sustituir conceptos que usábamos anteriormente como tercer mundo, ¿no? O países emergentes, o economías emergentes, o mercados emergentes, o economías en desarrollo, o economías subdesarrolladas y tal. Y lo que, digamos, una de las fortalezas del texto es que, a pesar de usar ese concepto de sur global, lo usa de una manera crítica, mostrando que no hay un sur global, ¿no? Porque ese es uno de los riesgos. Cuando decimos sur global, decimos pues todo es igual, ¿no? Entonces México es igual que Indonesia y es igual que Angola, y lo mismo que pasa en Sudáfrica pasa en Singapur, ¿no? Pero justamente el texto, a pesar de, bajo este paraguas del sur global, va analizando las características específicas de esos distintos sures, ¿no? O sea, entonces podríamos pensar más que un sur global, de muchos sures globales, ¿no? Y también una de las ventajas del concepto de sur global es que para que haya un sur tiene que haber un norte, ¿no? Y entonces eso es lo que te obliga a pensar cómo el sur se estructura a partir de la relación con el norte, ¿no? O sea, lo que pueden y no pueden hacer los distintos países o de las distintas regiones depende en gran medida de lo que
se les permita o no se les permita desde los países del norte, ¿no? Y eso se va dando de distintas formas. Y justamente ese primer tomo analiza críticamente cómo ese contexto internacional va definiendo la trayectoria o el camino que pueden tomar los distintos países, ¿no? Ahí está la contribución de tanto de Mónica Meireles como de Daniel Mirón, donde hablan de cómo el contexto económico internacional obliga a que estos países busquen la construcción de una arquitectura financiera alternativa para encontrar esos elementos distintos, ¿no? Y aquí también, digamos, este es un libro que es bastante interesante para el contexto actual, donde hace un par de semanas el primer ministro de Canadá, Carney, en este famoso discurso de Davos que seguro escucharon o mencionar o escucharon directamente, donde básicamente Carney decía, si no estás en la mesa, estás en el menú. El problema es que Carney no le está hablando a este sur global, le está hablando a lo que se conoce como potencias medias, ¿no? Que son estos países del norte global que están en una segunda escala, ¿sí? Y entonces ahí es donde se vuelve más importante que nosotros encontremos cómo nos estamos acomodando hasta ese nuevo contexto y cómo vamos a reaccionar ante las nuevas condiciones, ¿no? Y justamente Mónica Meireles y Daniel Mirón, que digamos tienen dos aportaciones que son muy interesantes, que también tienen, digamos, tienen la dificultad de enfrentarse a un contexto cambiante, ¿no? Que en el momento en que se escribieron esos capítulos, pues no teníamos el Trump 2.0, ¿no? Donde de repente todas las reglas cambian a cada rato, ¿no? Y bueno, el fin de semana es como, bueno, tienes que echar para atrás los aranceles y es como, pues eso dice la Corte, pero yo les voy a subir los aranceles, ¿no? O sea, no me importa lo que me digan. Entonces, pero bueno, eso nos, digamos, eso nos da una idea de cómo está cambiando todo esto, ¿no? La segunda parte de ese primer tomo habla de los problemas de la digitalización y sus efectos sobre las distintas sociedades, y en esa parte se enfoca sobre todo la discusión en Asia, ¿sí? Y en cómo las innovaciones financieras en términos digitales, eso suena muy raro, pero básicamente estamos pensando en, puedes pagar con tu celular, ¿no? O tienes estas cosas como PayPal o Mercado Pago, o de repente puedes sacar una tarjeta de crédito que ni siquiera es física y la puedes sacar mientras estás en tu sillón viendo la televisión, ¿no? Con una aplicación y 2 minutos después ya tienes una tarjeta de crédito. O sea, ese tipo de innovaciones, cómo esas innovaciones pueden modificar la estructura económica de esas distintas regiones, ¿no? Y además Asia se vuelve un caso muy importante porque en Asia es donde muchos de esos avances se están generalizando de manera más rápida, ¿no? Entonces es un caso de estudio muy interesante justo para ver cuáles son las problemáticas que vienen aparejadas de eso. En teoría es una ventaja que todos tengamos acceso a esos servicios financieros. El problema es que muchos de esos servicios financieros no se ofrecen o no se proveen con buenas condiciones, ¿no? O sea, vean la tasa de interés que les cobran por esa tarjeta de crédito que pueden sacar con su celular mientras están viendo la televisión, ¿no? Vean las comisiones que se cobran si no la usan bien, o bien entre comillas, ¿no? Tienes que comprar 300 pesos al mes y no te vamos a cobrar 100 pesos de comisión al mes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que al final se habla de una inclusión financiera, pero es una inclusión financiera ¿para quién? ¿No? ¿En favor de quién? ¿No? Y se critica y se discute críticamente cuáles son las implicaciones de eso para la sociedad en su conjunto en búsqueda justamente del bienestar. En el tomo 2, curiosamente aparece África por primera vez en el texto, ¿no? Y eso también, digamos, no es un problema del texto en sí mismo, sino que es un problema de la realidad misma. Aparece África al discutir el tema de la energía, y ahí África se vuelve fundamental, ¿no? Para discutir el tema del petróleo, ¿no? Para discutir el tema de la transición energética, y para discutir el tema de cómo los inversionistas institucionales, que son, digamos, estos grandes bancos, no solo son bancos, pero podemos pensarlo así, ¿no? Estos grandes bancos internacionales que son los que se encargan de financiar distintos proyectos a lo largo de todo el mundo, que se encargan de trasladar los recursos de un país a otro, ¿no? La influencia que tienen y la importancia que tienen sobre la región africana. Entonces, digamos que en Asia estamos pensando en esos avances tecnológicos, la innovación digital, etcétera, y en África estamos pensando en recursos energéticos, ¿no? O sea, lo cual nos lleva a una tradición de siglos de colonialismo, neocolonialismo, extractivismo, etcétera, ¿no? Y el libro cierra, me parece, con 2 capítulos fundamentales donde la dimensión humana que está presente a lo largo de todo el libro se discute de manera explícita. Uno, con el concepto de justicia climática, es decir, cambio climático
implicaciones diferenciadas del cambio climático, donde las regiones más pobres parece ser que van a ser las más afectadas, ¿no? Y por otro lado se habla de un concepto de extractivismo humano, cómo a partir de todos estos procesos los flujos migratorios se modifican, se intensifican, ¿no? Entonces ahora tenemos refugiados climáticos que otra vez vienen de las regiones más pobres, vienen del sur global, ¿no? Y cómo en realidad todas estas dimensiones, digamos, cuando uno lee el texto de repente aparecen muchos cuadros, gráficas, etcétera, pero todo eso tiene una dimensión humana que es muy importante no olvidar y no dejar de lado. Y el texto no lo hace, y el texto invita justamente a seguir pensando estos territorios, a seguir pensando estos países desde América Latina, ¿no? Un poco para ver qué podemos aprender de ahí, también qué podemos nosotros tal vez aportar a las discusiones que están ocurriendo ahí, ¿no? Y con eso ampliar nuestro panorama, ¿no? Entonces la invitación es justamente a que se acerquen al texto, si tienen algún interés en alguno de estos temas. Es un texto muy ameno, es un texto donde uno puede prepararse su café, ¿no? Y decir, hoy voy a leer este capítulo, mañana voy a leer el que sigue, ahora se me antoja no necesitan hacer la secuencia directa, ¿no? de cómo está estructurado, y pueden, digamos, obtener, creo que conocimientos o ideas muy importantes respecto al mundo en el que estamos viviendo actualmente, más allá de lo que pasa en nuestra burbuja, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, no voy a robar más tiempo, entonces le voy a dar la palabra directamente al doctor Alejandro para que nos dé, bueno, tú tienes alrededor de 15 minutos para que nos dejes 10 para que la coordinadora del libro cierre. ¿Sí? Gracias. Lo haremos al revés, serán 10 para que la coordinadora del libro tenga más tiempo para poder explicitarse. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a quienes nos acompañan en esta feria del Palacio de Minería, a los compañeros que nos están siguiendo también a través de los canales de redes sociales del PUEAO, y agradecer mucho la invitación tanto a la doctora Girón, que es la coordinadora de este volumen, y también del PUEA, con PUEAO, perdón, se me olvida la O de repente de Oceanía, como también, pues bueno, agradecer que estén con nosotros para compartir rápidamente algunos temas que están ya muy bien citados por el doctor César Duarte, y que bueno, yo simple y sencillamente voy a complementar la invitación, y no el spoiler, sino la invitación para que lean este libro. Bueno, estos dos libros, como ya lo comentó César, pues es el resultado de trabajos de investigación que se han realizado en investigaciones económicas y en otros ámbitos, que básicamente son contribuciones que hacen los compañeros y compañeras que se han formado en este seminario, que por cierto mañana también hay una invitación para que vayan a investigaciones económicas y estén ahí en el seminario 26 ya del Seminario de Economía Fiscal y Financiera, que iniciaron coordinando la doctora Girón y la doctora Eugenia Correa y la maestra Patricia Rodríguez, y que hoy, 26 años después, pues nos ha aportado, nos sigue contribuyendo, y mucho nos hemos formado ahí. Y hoy tenemos otros espacios donde nuestras ideas, nuestras inquietudes, pues se plasman. Y una de ellas es justamente estos dos volúmenes, que más que responder preguntas, los dos volúmenes tienen por finalidad generar muchas inquietudes. ¿Y por qué comento esto? Porque bueno, César ya comentó o habló muy bien sobre este concepto de sur global, que lo vemos como algo muy geográfico, como es algo que solamente compete a la geografía o a la geopolítica. Y no, en realidad César y Mónica y Daniel hacen un debate sobre este proceso histórico. Es una invitación a que hagamos una reflexión más profunda sobre qué significa sur global, porque incluso en los discursos oficiales, pues de repente esta categoría de sur global choca con las posiciones, por ejemplo, de China o de Rusia, porque ya también son potencias globales, porque son potencias nucleares, porque son potencias financieras. Entonces de repente ese concepto choca. Lo que ellos hacen muy bien en este primer apartado es hacer esa revisión historiográfica del discurso sobre qué es el sur global, donde inicialmente pues convergíamos todos los que habíamos sufrido procesos de colonialismo, de expansión de los imperios, de la dominación del Imperio Británico, por ejemplo. Y hoy, bueno, ese contexto o esa revisión de ese concepto requiere un análisis mucho más profundo, y es lo que hacen muy bien los compañeros en esta primera parte de este primer volumen. Ese volumen, también ya lo comentó César, abarca mucho el proceso de la digitalización. Hace no mucho tiempo nos pidieron en nuestro centro de trabajo que hiciéramos una revisión sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030. Y una de las partes más interesantes de estos ODS, que no se van a cumplir, que no se van a llegar a alcanzar las metas,
Es un tema que a mí me gusta trabajar mucho, es el tema del financiamiento de infraestructura, y una parte muy importante era que se tenía que financiar la infraestructura para cerrar las brechas digitales y para ampliar el proceso de profundización y bancarización de la economía. Cuando yo lo leí, bueno, me regresé a mis años mozos, porque justamente hablando de la profundización financiera es con lo que yo llegué al seminario del CEMECOFIN hace 26 años, cuando las doctoras trabajaban este proceso de profundización financiera, porque veníamos de toda la reforma de los años 90, de la apertura de los mercados, de la puesta en boga de la globalización, y ellas ya mencionaban cómo ese proceso de profundización financiera iba a generar más brechas, iba a ser más grande la diferencia entre, hoy lo podemos decir, norte y sur global, porque iba a cambiar el sentido de los flujos financieros. Y fue lo que sucedió. Transitamos de flujos financieros que venían de la parte del norte o de las potencias capitalistas en forma de préstamos hacia las economías periféricas, y hoy lo que tenemos es que todo ese pago de intereses y todo ese reflujo de los costos financieros es lo que también está financiando el endeudamiento de las economías centrales. Entonces, la apertura hizo ese cambio de flujo, entonces ahora el sur está financiando al norte global. Y eso es muy interesante porque ahora en la propuesta de la brecha de digitalización y acortar estos procesos, Adela Quintana particularmente, es un texto al que yo le puse mucha atención, no solo por la amistad, sino por el contenido del trabajo, donde habla justamente de cómo se van haciendo más grandes estas desigualdades intranaciones, porque hay sectores económicos en las economías, sobre todo asiáticas, que es donde se concentra el objeto de investigación de estos capítulos, como hay regiones asiáticas donde, bueno, la brecha digital esto se va a ampliar todavía más y va a hacer que haya unas diferencias sustanciales, incluso con analfabetas digitales, que no necesariamente acceden a estos canales institucionales para llegar a mecanismos como el crédito o el financiamiento, y ni qué decir de las empresas, ¿no?, que van a quedar fuera y son los grandes marginados de estos procesos de digitalización financiera. Entonces creo que es una lectura muy interesante que tenemos que hacer y retomar, porque hoy también en México nos estamos hablando de ampliar esta profundización digital, y que una mejor forma de incentivar la ampliación de los mercados financieros pues es la digitalización a través de este tipo de instrumentos o las tabletas y demás, incluso cada vez más reducir el uso del efectivo. Recientemente, creo que fue ayer, que leí una nota sobre la Asociación Mexicana de Bancos, que está aquí muy cerquita, que decía que el objetivo es que en 3 años se utilice cada vez menos el efectivo. Y eso tiene que ver con parte de esta discusión. El tomo número 2 también me genera muchas inquietudes, muy buenas inquietudes, y me deja un sabor de boca muy contradictorio, porque el primero muy agradable en el entendido de que son trabajos muy bien logrados, muy bien problematizados, pero el segundo es el tema de los objetivos de los contenidos. Es decir, me explico, nos hemos contado la historia de que es necesaria una transición energética verde, una transición energética sustentable, que ahí está el futuro del capitalismo para ya no agotar los recursos naturales. Bueno, lo que las compañeras y los compañeros hacen en este volumen es decirnos justamente todo lo contrario. Es una explotación desmedida de recursos naturales en África, las potencias están sobre los minerales, sobre los recursos de los países africanos particularmente. Hay un estudio sobre Marruecos que resulta muy importante, es el de Adriana Franco, Transición energética en Marruecos y República Democrática del Congo, donde más que hablar de transición energética, los conceptos que aparecen es el de despojo, como los países del sur global de África, en particular, pues son despojados de sus recursos para convertirlos en grandes proyectos energéticos, como lo sabemos, de las grandes empresas capitalistas, de los inversionistas institucionales, que, como bien lo mencionó César, pues están buscando dónde colocar sus excedentes financieros para obtener más ganancia, y encuentran en estos megaproyectos o grandes proyectos de infraestructura energética una forma muy rentable, una forma verde, la palabra verde entrecomillado, de financiar estos proyectos. Y por el otro lado hay una definición que también a mí la leí y me pareció particularmente muy cruda por los tiempos en los que vivimos, que es el de extractivismo humano.
El extractivismo es una categoría que ha sufrido muchas discusiones a lo largo del tiempo, porque está desde esta vieja discusión que tenía Gudinas del extractivismo, de que toda actividad humana es extractivista. Después, con los gobiernos progresistas latinoamericanos, transitamos a que, bueno, sí está mal extraer recursos naturales y sobreexplotarlos, pero hay un extractivismo bueno, uno malo y uno necesario, ¿no? Porque las economías periféricas, pues básicamente nos hemos insertado en la economía mundial a partir de extraer recursos naturales, petróleo, alimentos, energéticos, minerales, gas. Pero en este volumen no solo se hace un debate sobre ese concepto de extractivismo, y la pregunta es hacia dónde queremos ir. ¿Realmente hay un extractivismo bueno, malo, necesario? ¿O lo que tenemos es una inserción dependiente, regresando a ese primer capítulo sobre este tema de la categoría de sur global, o una inserción dependiente que nos limita a hacer economías que tengan que explotar sus recursos, sobreexplotar sus recursos naturales para tener una posición en la economía internacional? Y todavía me brinca más eso cuando leo el texto de nuestro querido profesor Rodolfo García Zamora y Selene Gaspar, cuando hablan de extractivismo humano. Y entonces la categoría de cómo las personas, los trabajadores migrantes que salen de África para colocarse sobre todo en Europa, y lo podemos ampliar a los migrantes mexicanos que se van a Estados Unidos, o los centroamericanos que buscan cruzar por nuestro país para llegar a Estados Unidos, pues cómo en realidad son despojados ya de forma muy cruda de su fuerza de trabajo, y cómo hay una necesidad desmedida del capitalismo para poder tener este tipo de extracción sobre los trabajadores que vienen del sur global y que llegan a hacer los peores trabajos en el norte global. Y entonces tenemos esta categoría donde, bueno, sabemos que hay un proceso de explotación, pero ellos manejan este concepto de extractivismo que a mí me parece muy, muy importante, justamente lo que yo les mencionaba, este debate que han tenido diversos autores, particularmente sobre el punto del extractivismo. Y como me queda poco tiempo y quiero cumplir la promesa de darle un buen espacio de minutos a la doctora Girón, que es la coordinadora general de la obra, pues bueno, creo que son dos volúmenes muy bien logrados, muy bien trabajados. Es una invitación también a hacer una relectura de estos conceptos, quitándonos un poco estos velos que tenemos de que es necesaria una transición energética, sí, por supuesto, pero no en las condiciones en las cuales se está fomentando. Es necesario debatir el concepto de sur global, porque también es necesario que hoy más que nunca debatamos esos conceptos de dependencia, subdesarrollo, neocolonialismo. ¿Qué significan hoy esos conceptos? Hacía un ejercicio hace 2 semanas con el tema del Super Bowl y Bad Bunny, y le metí al ChatGPT en mi curso, Bad Bunny es antiimperialista, es anticolonialista, es un defensor de los derechos humanos, y el ChatGPT me dijo que sí lo era. Entonces yo le explicaba a mis alumnos, bueno, aquí tenemos también un sesgo ideológico muy fuerte, porque en realidad el ChatGPT no está reconociendo estas categorías históricas que hemos hecho los científicos sociales latinoamericanos sobre colonialismo, dependentismo, estructuralismo, no las está reconociendo ChatGPT. Entonces se genera una información sesgada y poco rigurosa de estos conceptos. Por eso es que para los más jóvenes que nos acompañan en este espacio, no se compren solamente lo que dice esta digitalización, que es importante, sí, pero también hay que recuperar lo que volúmenes como este aportan desde el quehacer de las ciencias sociales. Además, y ya con esto ya prometo que concluyo, es una edición muy bonita, muy bien lograda. Lo dijo César de una mejor manera: te puedes a preparar un café, lees un texto, regresas, sacas el cuaderno, haces tus anotaciones y recuperas otra parte del conocimiento que aporta el volumen. También se agradece mucho que esté impreso y que uno le tenga en la inquietud de recuperar esta vieja costumbre de marcarlo, de leerlo, de ponerle el separador y recuperarlo mientras uno prepara sus clases. Es un texto que también para la docencia me parece que es muy bien logrado, porque su lenguaje es claro, es sencillo, y es muy comprensible a pesar de las dificultades teóricas y metodológicas que presentan los estudios a los que se dirige. Creo que para un público en general estudiantil y académico es una obra muy bien lograda y nos permite generar muchas inquietudes. Bueno, cumplo mi promesa, voy a dejarlo hasta aquí para darle la palabra a la doctora Girón, y muchas gracias.
Bueno, pues antes que todo estoy muy agradecida y muy honrada por la presencia de este presidium que me acompaña, porque pues los conocí muy chiquitos y entonces ahora ya son mis colegas. Y bueno, en primer lugar, porque siempre al final se dan los agradecimientos, quiero agradecer a Andrea, quien es la editora de todos los libros del PUEA, junto con un excelente equipo que tiene la Secretaría Técnica y también que está a cargo de José Luis, y que eso hace posible que, aunque aquí somos muy poquitos, en este momento se está pasando en vivo por el canal del PUEA, gracias a Mitch, a Gaby y a Naelia, que tuvo la tarea de identificar todos los errores de las lecturas que muchas veces los autores no componen, y sobre todo la famosa bibliografía, que es un dolor de cabeza. Entonces, antes que terminar, pues inicio por el agradecimiento, pero efectivamente algo que desde que tuve la oportunidad de coordinar el Seminario Universitario de Estudios sobre Asia, después programas sobre Asia y África, y ahora le agregaron la O de Oceanía, algo que difícilmente para los economistas que vemos México y América Latina no hemos percibido la importancia que tiene nuestra región en relación con otras regiones de este mundo global totalmente integrado. Y justo estamos haciendo un libro con la chiquillada del PUEA sobre el Indo-Pacífico, y por supuesto yo también estoy estudiando ahora, y encontraba un dato de que, fíjense, todo lo que es ASEAN, a ver, ¿alguien sabe qué es ASEAN y qué países están? A ver, Gaby sí sabe. Los 5 primeros son bueno, es que es Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malasia e Indonesia, y después se suman más países, y además Indonesia es uno de los países que se suma a los famosos BRICS el año pasado, ¿no? Y además, si tomamos esa región con todo lo que es el Indo-Pacífico, que va desde en la costa de África Occidental, pasando por dos puertos muy importantes, que es Dar el Salam, y el otro puerto que ya se me olvidó el nombre, pero que es Kenia, más aparte la importancia del estrecho donde está el Mar Rojo, pues nos damos cuenta que esa región tiene del Producto Interno Bruto más de 7.3, y aquí es billones, debe de ser, de Producto Interno Bruto. Esta región tiene el 50% de la población mundial, pero sus tasas de crecimiento, incluso en una reunión que tuvimos la semana pasada, por ejemplo, Nigeria tiene 4.3, Sudáfrica era como un 3%, pero son tasas de crecimiento que, por supuesto, Indonesia tiene tasas de crecimiento mucho más altas, y las de ASEAN. Y si lo comparamos con México, viendo el informe del Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional, la última versión, una que dieron en octubre y otra a principios de este año, pues no alcanzamos ni el 1%, 0.6. Entonces, es como que mejor nos dedicamos a esos países, porque sí, deprime muchísimo qué es lo que pasa en nuestro país, que no logramos crecer y que no logramos tener una mejor distribución del ingreso, etcétera, etcétera, y sobre todo tasas de empleo más pues que sea menos empleo informal, porque efectivamente las tasas del empleo pues sí son, pues también, pero el desempleo y la economía informal pues no responde a países en crecimiento y a otros países como son estos países del Asia y del Indo-Pacífico, y sobre todo ni siquiera nos podemos comparar con los países del Asia del Este, que es China, Japón y Corea. Bueno, entonces en este programa que bueno, he tenido la oportunidad de dirigir, de coordinar, etcétera, la verdad es que mi anhelo es que muchos economistas y sobre todo muchos
que venimos de la economía financiera, nos podamos acercar a estos países donde lamentablemente no hay mucha lectura en español, gran parte todo está en inglés, y sí es muy necesario conocer estos planes de desarrollo que han llevado estos países para poder aprender. Algo debemos de aprender y algo podemos traer de esas experiencias a lo que es pues México, y por supuesto no vamos a influir, por supuesto, ni en Brasil ni en Argentina, ¿no? Pero sí por lo menos en nuestro país ver cómo otros países han logrado tener desenvolvimientos económicos pues mucho mejores, y sobre todo que han mejorado el bienestar de sus poblaciones. Entonces, fue así como no solamente está este libro, ya desde antes, incluso uno que hicimos con la doctora Correa, que también lo vio Andrea. ¿Cómo se llama el gordo ese? De crédito dinero. No, pero fueron varios. Uno, el de financiarización, que fue el primer tomo de la colección Asia y África, pero previamente, estando en el seminario, hicimos uno sobre el TTP, que acababa de salir el TTP cuando resulta que Trump dice que no quiere estar allí, y ese libro quedó ahí como olvidado. Entonces, bueno, pues sí, es interesante el trabajo que hacemos. Pues yo los invitaría mucho a que vieran los libros que están de acceso abierto. Es muy importante porque la política de la UNAM y de Fomento Editorial es que los libros salen publicados en papel, pero ya cuando vayan a terminar su edición pasamos a versión electrónica. Entonces hay muchos libros que están en la página del PUEAO, bueno, que es puea.com o .mx, y entonces son de acceso gratis y los pueden bajar, y esto va a servir mucho para que tengan un mejor conocimiento de estos países. Yo con esto terminaría, pues muy agradecida y por estar aquí con mis amigos. Pueden googlear la página, nosotros también los tenemos en venta, y pues sí los invitamos a que consulten nuestro catálogo de descarga gratuita. Muchas gracias.